Hola. Bienvenidos a Podcastes, un programa que habla de podcast. Hoy el programa será diferente, como así lo es el podcast que traemos. Aunque más que diferente, nosotros preferimos llamarle legendario. Rubén Bernabé, ¿qué tal? Pero ya tan pronto me saludas. Es que hoy te quiero de primera hora conmigo, a mi verita. Bien hallado, Guillermo Sánchez. Hoy también, ¿no? Hombre, hoy más que nunca. Más que nunca, me da mucha ¿no? vergüenza decirlo, pero hoy más que nunca, bien hallado, Guillermo Sánchez. Pues nada, bienvenido Rubén Bernabé y preparados. Y yo creo que sigue, ¿no? Vamos Sigue a- con el monólogo ya. Vamos a coger aire, sí. Hoy hablaremos de historia, de misterio, de aventuras. Y no lo haremos solos. Hoy hablamos de la escóbula de la brújula. Comienza Podcastes. ¿Qué tal, Rubén? Esto es increíble. Estamos nerviosos, ¿no? Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy agradecido y emocionado por ¿Y solamente quieres decir? Gracias por esta tercera temporada de Podcastes. Sí, porque empezamos tercera temporada por todo lo alto, una de las vacas sagradas de este programa. Uno de los podcasts que más ganas teníamos de traer aquí a Podcastes y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. De hecho, a lo mejor es una de nuestras razón de ser, ¿no? Hay 3 o 4 programas por los que pensamos, joder, podríamos recomendar esta mierda porque nos gusta mucho y O sea, parece poco trabajo, ¿verdad? Podcastes lo hacemos... No, pero al revés. Era tan importante para Claro. nosotros este podcast que hemos decidido hacerlo en una ocasión tan especial como esta, que es el inicio de la tercera temporada, que también hay que decir que llevamos casi más temporadas que episodios. Es un tema ese, importante, cabroso. Estamos ¿Qué llevamos? haciendo el modelo HBO. 19 episodios para 3 temporadas, Sí, ¿no? sí, pero para que se note el dinero que hay Eso en es. cada Pues episodio. son aquí episodios metido. de calidad. Aquí hay mucho contenido. Te quiero decir, la gente ya escucha la música de la escóbula, ya sabe que vamos a empezar con la escóbula. Si has unido los puntos, ¿no? Como cuando te ponían de Hemos pequeño. dicho que va a ser muy especial. ¿Me dejas presentarle? Hombre, es que hoy tienes que ser tú. Joder, O sea, muchas gracias. Te lo agradezco. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, con esto? pero eres muy generoso. No. Y eso te Vamos, honra. Lo Eso te honra. tuyo es mío. Jesús Callejo, bienvenido a Podcastes. Madre mía, lo ha hecho. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Guillermo? Pues aquí estamos. Yo estoy ahora mismo por las nubes. Era un sueño que tenía el emular a Nacho Ares presentándote cada semana. Cumplió tu sueño, ¿eh? He cumplido un sueño ahora mismo. Sí. Nada, hombre, te ha faltado eso de bienvenidos a Ser Historia y te hubiera dicho bien hallado, Nacho Ares, porque siempre que se hace un programa como el vuestro, ¿no? Donde el podcast es el protagonista, que en el fondo siempre dicen que es el futuro de la radio, yo digo que es el presente de la radio, pues siempre estamos todos pues con ganas, ¿no? de compartir momentos y sobre todo de compartir este medio, que empezó como un experimento y al final, ya te digo yo, que se va a convertir en algo, bueno, pues básico para muchísima gente que tiene ganas de transmitir historias y que ha llegado para quedarse y para Sí, quedarse totalmente, de una y cada forma año va más. definitiva. Claro. Ese es el signo de la escóbula, ¿no? Contar historias. Bueno, yo creo que es eso, somos contadores de historias todos, cada uno a su manera. Existe la televisión, existe la radio convencional, existe el podcast y existen los artículos y multitud de elementos, incluso las propias rutas guiadas, ¿no? Que yo he hecho alguna que otra. En el fondo a la gente le encantan que le cuenten cuentos y eso es lo que cuenta, valga el juego de palabras. Porque Totalmente. contar una historia e intentar contarla bien, claro, contarla de una forma amena y con datos, es lo que mucha gente busca. O sea, la gente está deseosa de aprender. Lo que no quiere es que le suelten rollos macabeos, lo que no quieren es a lo mejor leerse un tomo de 500 páginas, pero que le cuentes historias y sobre todo historias que tienen que ver con alguien, ¿no? Con un personaje entrañable, un personaje histórico o con un misterio. Pues bueno, en eso estamos todos, somos tusitalas, ¿no? Por utilizar esa palabra que en su momento se lo dieron a Robert Louis Stevenson cuando por ahí perdió la vida en una de las islas del Pacífico Sur buscando precisamente la salud y allí perdió la vida. Y le llamaban el tusitala porque no hacía más que contar sus historias, ¿no? La isla del tesoro, lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y cantidad de cosas. Todos a nuestra manera somos auténticos tusitalas y bienvenido sea ese título. Acabas de hacerle la presentación del programa a Guillermo. Totalmente. Por supuesto, de un modo mucho más elevado y mucho más... Pues sí, porque por eso nos gusta la escóbula. O sea, porque aparte de que aprendas, pues cuentan historias. Nos quedamos embobados escuchándote, Jesús. Y no siempre las historias que nos han contado o las historias más canónicas o las que hemos aprendido en otros medios, en medios convencionales. Eso es también un poco lo que nos gusta del programa y es una de las partes que vamos a tratar.
Yo creo que Rubén va a traer un poco la historia, las partes históricas del programa, Ujú. las aburridas un poco, como es él, es un poco rancio. No las historias, yo. Y yo voy a traer un poco lo que me ha sorprendido del programa, que son la parte misteriosa y las cosas pues no convencionales que se pueden aprender. Así Pero lo antes- extraordinario, ¿no? Un poco como yo. Pero antes yo quiero tratar a Jesús Callejo fuera de las ondas. Sí, es Y verdad. es toda esa cantidad de libros que has escrito en estos años y que has estrenado, bueno, en la última primavera. He visto cosas que no creeríais. Sí, sí, efectivamente. ¿Cuántos Hace- libros llevas, Jesús? ¿De dónde sacas tiempo? ¿De dónde saco tiempo? Bueno, ya sabes que todo es una cuestión de distribución del tiempo. El tiempo es igual para todos, las 24 horas. Lo que pasa es que hay 24 horas que a algunos les cunde más que a otros. Y me refiero a que hay gente que le cunde muchísimo más que a mí, ¿eh? O sea, yo te lo aseguro. Ostras, pues yo No creo que es es difícil nuestro encontrarlo, caso, ¿eh? no es O sea, nuestro no No, es una entendemos. cuestión. Bueno, yo creo que tiene dos ingredientes. Una cuestión de organización, está claro que tienes que organizarte mentalmente. Y la otra es el entusiasmo que le pongas. Cuando pones Totalmente, algo la pasión. entusiasmo, una hora te cunde muchísimo. Cuando no le pones entusiasmo, 3 horas son eternas. Entonces yo Sin creo duda. que es hacer algo que te entusiasme, que te guste, y Esa es la cuando clave. te pones a ello, ya te digo, sea un programa de radio, o sea escribir un libro, o sea escribir un artículo, pues al final no te supone, ¿sabes? Un sobrepeso, una sobreenergía, sino sencillamente que estás disfrutando y canalizando aquello que sabes. Hay un proverbio hebreo, creo que dice que cuando trabajas en lo que te gusta, no es trabajo. O sea que Claro. esa es la diferencia. Y a la vista está que lleváis 9 temporadas, 4 11. personas. Esta es la No, 11. Fíjate Hemos Fíjate empezado a la que undécima. nada. Esta Hemos empieza la empezado a la undécima. undécima. Jesús, como puedes ver, él es el presentador, pero yo traigo un poquito el criterio. Sí, yo soy la parte que hace que rematen los demás. O sea, como que... Claro, pero está bien porque ya has visto que eso, las temporadas van muy rápidas. A mí me pasa lo mismo. Muchas veces tengo que pensar, ¿no? Digo, ¿qué temporada estamos? Digo, ya estamos en la número 11. O sea, la número Pues se 11 dice que pronto, haremos 11 10 años porque empezamos la temporada en marzo, con lo cual no fue una temporada así, por decirlo, completa. Y en marzo del próximo año cumpliremos los 10 años y haremos algo especial porque para nosotros es como un ciclo, ¿no? Que se cierra. No quiere decir que el programa se cierre, pero es como un ciclo, ¿sabes? Que yo creo que es importante siempre renovar y hacer cosas nuevas. Bueno, yo creo que hacemos cosas nuevas desde que empezamos. El que escuche un primer programa y el que no escuche ahora verá que hay cosas que son muy diferentes. Pero Sí, han cambiado mucho las secciones. Claro, hemos cambiado secciones, ahora tenemos muchísimos más colaboradores que había antes, aunque es verdad que la estructura más o menos sigue igual y el núcleo duro seguimos siendo los mismos, pero bueno, hay muchas cosas que han cambiado y yo creo que para bien. Yo creo que eso es bueno también. Siempre, eso, como decía el príncipe de Lampedusa, si habéis visto El gato pardo, dice que de vez en cuando hay que cambiar las cosas para que todo siga igual. Para que todo siga igual. Pues nosotros hacemos algo parecido. Pues funciona, ¿eh? Yo antes de la escóbula quería retrotraerme un poquito a la época de la Rosa de los Vientos. ¿Cómo fue tu llegada o cómo fue vuestra llegada a las 4 Cs allá por el 97, si no me equivoco? Sí. Bueno, pues fue con la publicación de un libro que hicimos Carlos Canales y yo, que era Seres y lugares en los que esto no cree. Primero me entrevistó a mí, luego nos entrevistó a Carlos y a mí, porque tuvimos varias entrevistas, antes de que fuera la Rosa de los Vientos, cuando era turno de noche. Sí. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí surgió una buena amistad, un feeling ahí, pues bueno, vimos que teníamos intereses comunes, ¿no? El interés máximo era la cultura, la historia y que nos encantaba, ¿no? Divulgarlo. Y bueno, Juan Antonio vio que había potencial en nosotros. Y que había química, supongo. Y que había química, ¿no? Por supuesto. Ya digo que había ese feeling, se notó desde el primer momento. Y cuando surge la Rosa de los Vientos, cuando él da un cambio, ¿no? Y dice, bueno, vamos a llamarlo de otra manera. Es decir, como se cumplió también ese ciclo de turno de noche y dijo, pues bueno, vamos a crear un nuevo formato que era La Rosa de los Vientos, que además en esa temporada hubo 2 programas que eran simultáneos en la semana, que era ese y La Red. Y tanto Carlos como yo empezamos a hacer nuestros primeros monográficos, no fue en La Rosa de los Vientos, fue en La Red. Solo duró una temporada. Entonces ahí empezamos, eso sí, porque al final, claro, Cebrián no le daba la vida tampoco, había que seleccionar uno y bueno, y eligió perfectamente pues el que daba como más rendimientos a todos los niveles, ¿no? Que era La Rosa de los Vientos. Cuando se cerró esa temporada, la única que hubo de La Red, donde hacíamos nuestros monográficos, pues automáticamente nos pasó a La Rosa de los Vientos y nos pasó por una parte con los monográficos y por otra parte con la tertulia que hacíamos los domingos, donde comentábamos las noticias de actualidad. Y relacionado con el mundo de Juan Antonio Cebrián, yo te quería comentar, imagino que él será uno de ellos, pero ¿cuáles serían tus referentes cuando empezaste en este mundo?
Los referentes en el mundo del misterio, en el mundo de la radio, en el mundo de la historia, en fin. Pues a mí, por ejemplo, me interesa en el mundo del misterio. Rubén más en el Muchos mundo de la referentes, radio. claro, como os podéis imaginar, según en qué campo nos movamos. Hombre, Juan Antonio evidentemente, Cebrián lo conjugaba un poco, ¿no? en el mundo de la radio, Cebrián, claro, para mí Cebrián era más que un amigo, ha sido todo un mentor, ha sido un referente, ha sido pues un maestro en el sentido amplio de la palabra, está claro, ¿no? Pero bueno, también todos los que hemos empezado en el misterio, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, yo recuerdo a Antonio José Alés en su momento, ¿no? Que tenía unos programas de misterio, ahora mucha gente joven no lo conoce, pero que por entonces los que nos gustaba, pues es que los que escuchábamos. Y luego, por supuesto, a Miguel Blanco, que ya sabes que es uno de los programas más longevos que existe en el mundo del misterio, con el que me une también una buena amistad. Así que eso siempre son los referentes. Jesús, fue nuestra primera recomendación en nuestro programa. Espacio en Blanco. Claro, a ver, Espacio en Blanco, en fin, no de forma ininterrumpida, porque ha tenido, en fin, periodos un poco de silencio, pero sí que es un programa que ya lleva más de un cuarto de siglo emitiéndose y un poco con esa misma estructura y siempre, pues eso, con el mismo presentador y director que Miguel Blanco, con lo cual eso ya eso sí, ya tiene un mérito tremendo, ¿no? Aguantar tanto tiempo en la radio, pasando por distintas emisoras y que todavía tenga, pues ese predicamento y esa difusión, a mí me parece fenomenal, ¿no? ¿Y cómo es un referente, es una leyenda, se podría decir que ya estamos hablando de leyendas de la radio. ¿Y cómo ve Jesús en el futuro el mundo del misterio? Porque es una conversación que hemos tenido también preparando el programa. Yo veo que es cada vez más complicado hablar con gente, encontrar a alguien que se preocupe de temas que no sean convencionales, sean algo místicos o que hablen también. Cada vez los occidentales tenemos que ser más racionales, ¿no? Sí, que tenemos que esa parte hacer toda la ciencia, por así decirlo. Yo lo veo bien, a ver, si es que depende de lo que entendamos por misterios. Es que muchas veces el problema está en la palabra, ¿no? Cuando dice, ¿qué entendemos por misterio? ¿Los ovnis, los fantasmas? ¿Solo eso? No, el misterio es todo. Para nosotros no, claro. Claro, yo tal como entiendo el misterio está en todos los lados. Totalmente. Está en la astronomía, está en la genética, está en la literatura, está en la historia. En la física, en la biología. ¿no? O sea, para mí eso todo es misterio. O sea, el misterio, fíjate, dentro del misterio están las conspiraciones. Si entramos dentro de la geopolítica ni te cuento lo que hay ahí, ¿no? Nos estamos resumiendo el programa. Porque esto es lo que vamos a hacer después del repaso. Sí. Bueno, claro, pues te digo que lo que entendamos por misterio. Entonces, el misterio siempre va a estar vivo, porque allí donde no llega la ciencia hay misterio. Incluso donde llega la ciencia. Claro, sí. No, incluso donde llega, pero bueno. Claro. Pero dentro de esas lagunas, ¿no? Bueno, claro, dentro de la ciencia se habla como si fuera un bloque monolítico, que está todo el mundo de acuerdo, que va. Dentro de los científicos se dan de tortas, igual que se dan de tortas los médicos o los antropólogos. Entonces, ¿qué futuro hay? Pues el mismo que tenemos en el presente. Es decir, cuando se hacen las cosas bien, se hacen de forma rigurosa, se estudia bien el fenómeno y se intenta ser lo más objetivo posible, siempre va a haber gente... Siempre va a haber interés. Y, bueno, gente que va a demandar ese tipo de productos, que va a haber interés, que va a haber investigadores que luego lo cuenten a su manera, pero que nunca va a morir. ¿Por qué no va a morir? Porque es que forma parte de la esencia humana. O sea, tú le quitas el misterio a la vida y la vida ya no es vida, es otra cosa. ¿Por qué? Porque si le quitas misterio, quiere decir que te encuentras con alguien que lo sabe todo, lo cual desconfía de él. Ese que te diga, yo lo sé todo, desconfía de él. Y el que intenta dogmatizar en el mundo del misterio también es un error. El que dice, no, bueno, yo lo sé, cualquier tema de la parapsicología. Esto es así porque lo digo yo. Bueno, pues vale, pues lo dices tú. Pero hay que ser humildes, como en todo, en cualquier disciplina. Y la humildad, una de las cosas de la que te conciencias, y además de una forma muy rápida, es que al final somos auténticos aprendices y auténticos ignorantes de prácticamente todo. Que se lo digan a Guillermo, ¿verdad? Unos podemos saber algo más porque somos más mayores o hemos leído más libros, pero te quiero decir que a la hora de la verdad, cuando tú tienes que abarcar un tema, yo sé, tan peliagudo como puede ser vida después de la muerte o como puede ser civilizaciones desconocidas y tal, tienes que ser humilde y darte cuenta que los datos que tenemos son muy pocos y que con esos datos, bueno, pues confeccionamos teorías y con eso pues sobrevivimos. Y hay muchas cosas que sé a título personal que para mí son evidencias, pero que a lo mejor yo no puedo demostrarlas para nada, pero a mí me sirven. Y en la medida que a otros le pueden servir, yo lo comparto y lo digo. Pero no, y existe, porque si para ti te sirve, claro, está materializándose, aunque sean tus pensamientos. O sea, claro, es real. Pero evidentemente reconozco que hay cosas que no se pueden demostrar. Claro, y hay otras cosas que sí. Hay muchos misterios que siguen pululando como misterios y sin embargo ya no deberían ser misterios, porque o bien ya se ha demostrado que
que de misterio no tiene nada, que a lo mejor era un fake news de estos que, bueno, ya sabes que en Internet permanecen de forma casi eterna, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues que ya se ha estudiado y que ya no tiene más historia, no sé, pues a lo mejor algún criptograma de estos que en su momento no se sabía lo que significaba y ahora ya imagínate el manuscrito Voynich, ¿no? Que a día de hoy todavía no lo sabemos, pero si un día se llega ya a descifrar lo que pone el manuscrito Voynich, ya no es un misterio. Bueno, pues cosas de este tipo sí que se han demostrado a lo largo del tiempo con algunos documentos o con algunos objetos. Por ejemplo. Claro, entonces, bueno, no sé, todavía se sigue hablando del misterio de el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia no hubo ningún misterio, en fin, fue todo un fake news. Sin embargo, tú entras en internet, misterios, experimento Filadelfia, en fin, el barco desapareció con un experimento, que no, hombre, que no hubo nada. Pero bueno, para eso hay que ir a las fuentes. Es más fácil creerse las cosas que, pues eso, que investigarlas. Pues eso, siempre hay dos errores que yo creo que son fundamentales y que hay que huir de ellos, ¿eh? Y esto es un consejo básico, ¿no? Que es nunca creerlo todo ni nunca negarlo todo. O sea, fíjate que parece algo de perogrullo, pero nunca te creas todo ni nunca lo niegues todo. Hoy día eso conviene recordárselo a más de uno, porque todos son verdades absolutas o todo lo contrario. Entonces, claro, nos gusta mucho el programa porque intentáis huir un poco de ahí. Y con esta gran amplitud de temas, que en un segundo nos has abierto un abanico de varios temas, a mí me interesaría mucho escuchar cómo nace un tema en la escóbula hasta que llega a que lo podamos escuchar nosotros. En Cristiano es posible que sepáis tanto, porque es que escuchamos los programas, bueno, más de una vez, más de dos veces, sí, porque es que la cantidad de datos es impresionante. O sea, ¿cómo preparáis esos programas? No, pues de una forma muy sencilla. Esto es como todo. Es decir, al principio era mucho más complejo hasta que vas cogiendo un poco el tranquillo de todo, ¿no? Eso es normal. Hasta al principio había hasta guión y todo. Ahora ya no hay guión ni hay nada, ¿no? Ni guión, ¿no? Fíjate. Bueno, a ver, ahí te quiero decir que en fin, hay una estructura, sí, evidentemente, hay una escaleta, pero que me refiero que no hay un guión escrito donde tú dices, tú hablas, tú preguntas, que no, para nada. Lo que sabemos es... Bueno, a veces se nota, ¿eh? A veces en el calor de la conversación se nota. Pero de hecho, ¿no? Franizuz quizá lo dice al principio. Dice, bueno, yo voy a empezar, pero yo ya no sé cómo esto va a terminar porque vamos a ir aquí por libre. Y evidentemente, sabemos un poco, también depende del invitado, depende del tema, está claro, ¿no? O sea, que hay invitados que sí que tienes que ser un poco como más formalista, ¿no? Porque son temas a lo mejor en el que nosotros no sabemos mucho, pero sí lo sabe el invitado. Entonces, si tenemos que seguirnos por un guión, primero porque al invitado le viene bien porque sabe lo que le vamos a preguntar, evidentemente, sí, y a nosotros nos viene bien porque ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, en general, cuando son temas de estos que todos conocemos, bueno, ya sabes que una base histórica todos tenemos, en fin, una base de cultura general todos tenemos. Yo creo que eso es fundamental. Una base fuste y también capitel. Pues la base hay que tenerla. Eso es una base que hay que tenerla. Luego sabrás un poquito más, un poquito menos, pero hay que tener una base. Y para mí la base es historia. O sea, sí, hay que saber algo de historia. Cuando me refiero a algo de historia es tener un concepto general de la historia. O sea, sí, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues luego entramos en temas, si quieres, mucho más especializados. Y hay gente que domina más y otras claro, que, evidentemente. O sea, nosotros no lo sabemos todo. Ojalá que superamos todo. Pero sí, al tener esa base, sí que nos permite, pues bueno, pues ir como surfeando, ¿no? De unos temas para otros, sabemos qué preguntas o cómo se puede sacarle más provecho al invitado. Claro, si no tienes idea, pues al final acabas siempre haciendo las preguntas más tópicas, que son las que haría todo el mundo. Cuando alguien va a nuestro programa, sabe que no le vamos a hacer las preguntas convencionales, ¿no? O sea, no nos hemos leído solo la contraportada de su libro, sino que hemos leído más, que sabemos un poco más, y el invitado, por una parte, lo agradece, porque, hombre, mira, porque me están preguntando cosas que son un poco más sustanciosas. Yo creo que esa es la clave, ¿no? ¿Y qué determina más el tema que vais a tratar? Pues que tú, por ejemplo, como director hayas decidido que tienes ganas de tratarlo o la disponibilidad de un invitado, ambas. No, a ver, funcionan muchas cosas. Fíjate que en nuestro programa prácticamente tratamos todos los temas menos dos. O sea, terminamos antes diciendo de lo que no hablamos. Política y fútbol, ¿verdad? Efectivamente, terminamos antes diciendo eso. Y fíjate, y hemos hablado de política y hemos hablado de fútbol. Sí, o sea, que a veces rompemos nuestra propia norma, pero para eso están las normas, para romperlas. Claro. Pero bueno, pero básicamente, si os dais cuenta, nunca hablamos de política actual. Claro, si hablas de un tema de historia, yo que sé, hablas de Felipe II, claro, eso es política. Pero, o hablas con la perspectiva de que estás hablando de la nación española, a lo mejor. No hablamos de, yo qué sé, no hablamos de Pedro Sánchez, ni de Podemos, ni de Vox, ni cosas de estas. Y se agradece tanto. Claro, por eso digo. ¿Por qué? Porque digas lo que digas, aunque sea objetivo, que esté comprobable, tal, siempre va a haber gente que se va a picar. Bueno, ya sabes, además, siempre muchos intentan poner categorías o ponerte ideología. Es que estos son de derechas, ¿no? Es que
que estos son un poco de izquierda, ¿no? Que cada uno diga lo que quiera. Si nos ponen de un lado para otro en el perfil político, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Es decir, no nos tienen ubicados todavía, ¿sabes? Sí, pero y nunca va a ser porque hacéis consignas políticas ni porque os posicionáis por lo que estás diciendo. Porque No, habláis a ver, está claro que cada uno tenemos nuestras ideas políticas y tal, pero vamos, nunca lo ponemos. Porque ahí seguimos, por ejemplo, una de las premisas de Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián fue el que nos lo inculcó. Sí. Juan Antonio Cebrián nunca hablaba de política ni hablaba de fútbol. Y él lo dijo, y yo lo vi, lo comprobé. De hecho, alguna vez que en alguno de sus monográficos, yo qué sé, tocaba la guerra civil, por ejemplo, y la tocaba de una forma muy documentada y muy objetiva, aún así le llegaban críticas por todos los sitios. Hay tantas cosas que te quedan en el mundo de las que hablar. Si quitas esas dos, que al final claro. Sí, te llenas el hueco con... Pero es que ya hay muchísimos programas que hablan del fútbol y que hablan de política. Entonces, la mayoría. Escucha la escóbula, no quiere escuchar otra vez eso. O sea, pueden estar interesados en algún momento dado en una opinión nuestra, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué pensáis de Ucrania? Bueno, hemos dedicado un programa a Ucrania. Sí. En un momento... Pues, claro, pues digo que rompemos incluso nuestra propia norma, pero considerábamos que era importante hablar de Ucrania justo cuando empezó la guerra y tuvimos pues a invitados, a especialistas objetivos para que nos hablaran de Ucrania. Bueno, vale. ¿Por qué? Porque consideramos que iba más allá que el mero conflicto. Hablamos del origen de Ucrania, es decir, cómo surge Ucrania, cómo en un momento determinado formó parte de la Unión Soviética y un poco la idiosincrasia que tiene Ucrania y la cultura que es independiente también de otras culturas eslavas. Bueno, todo ese tipo de cosas sí es importante contarlas. Entonces, me preguntaba Rubén cómo se elabora un programa o cómo se busca un tema. Bueno, pues evidentemente muchas veces está en función de la actualidad de un libro que salga. Imagínate, pues hay un libro que consideramos que es importante porque toca un tema bueno o de un libro de un amigo nuestro, ¿no?, del programa. Entonces, bueno, pues también es una forma de difundirlo porque también lógicamente nuestro programa sirve para eso, ¿no? Para apoyar a todos aquellos que sabemos que son auténticos valores dentro del mundo del misterio o dentro del mundo de la cultura. Entonces, le damos esa preferencia porque pensamos, ¿no?, que el libro es bueno y porque además son buenos divulgadores. Y otras veces está en función de temas que o no hayamos tocado o que hayamos tocado ya, pero que se enfoque desde una perspectiva diferente. Porque uno de mis lemas es que los temas nunca son originales. Lo original es la forma de enfocar ese tema. O sea, los temas no son originales. O sea, tú puedes hablar de la Atlántida, podemos hablar del Triángulo de las Bermudas, podemos hablar de los templarios. ¿Dónde está lo original ahí? Eso habla mucha gente. Lo original puede ser qué invitado tenemos, qué nuevos datos aportemos o cómo lo enfoquemos, pues con un cierto sentido del humor o con un... Y déjame añadirle la pasión con la que contáis las cosas. Y luego la pasión. A ver, es que si no hay pasión, pues no tiene gracia la historia, ¿no? Porque hay muchos episodios que yo he dado a clip porque sois vosotros, pero he pensado de inicio, sobre todo cuando no os conocía tanto, y a mí este tema en principio no me va a interesar. No, claro. Pero eso sería un prejuicio, ¿ves? Muchas veces el prejuicio está claro, se tienen en el título y en el invitado. O sea, te quiero decir que muchas veces ya por el propio invitado o por el tema, yo qué sé, por ejemplo, temas de espiritismo que alguna vez hemos tratado también. Es que sois unos magufos porque tratáis espiritismo. Pues vale. Y encima te amenazan. Pues ya no lo vuelvo a escuchar. Pues qué amenaza más buena. No lo escuches. Pues hasta yo recuerdo en particular sobre no nada dentro de lo espiritual o de lo extrasensorial, sino la Armada Española. Yo recuerdo, digo, van a estar hablando 2 horas sobre barcos. Pues a mí, en principio, este tema no es algo que me ataña personalmente, ¿no? O a mis gustos. Y yo me acuerdo cómo empezó a hablar Carlos Canales durante, no sé si fueron 30 o 40 minutos prácticamente sin parar, porque él no necesita respirar, él va... Va cada vez más rápido. Tiene branquias en lugar de pulmones. Sí. Yo recuerdo estar, pues eso, el mundo a mi alrededor desapareció porque en ese momento ya solo me interesaban los barcos. Claro, y además que lo cuenta de una forma increíble y maravillosa. Entonces, claro, ahí está. Hablar de barcos, hablar de la Armada Española, hablar de las naves mancas, por ejemplo, y puede ser un coñazo absoluto. Me está aquí hablando de una serie de tecnicismos de tal, que al cabo de 5 minutos desconectas y te largas. Pero lo cuenta Carlos Canales, que sin ser historiador, porque ya sabéis que él tiene una formación jurídica igual que yo, sin ser historiador da 1000 vueltas a muchísimos catedráticos de historia o a muchísimos almirantes de la Armada Española. Porque lo cuenta bien, porque se apasiona con lo que cuenta, porque tiene una memoria privilegiada y entonces te va metiendo una especie de tela de araña que te envuelve y que todos quedamos, pero todos, empezando por mí, embobados, con la boca abierta. Bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? Pues decía que lo interesante no son los temas son los que son. No hay muchos temas originales, es cómo lo cuentas, cómo lo enfoques. Estás escuchando Podcastes, un programa que habla de podcast con Rubén Bernabé y Guillermo Sánchez.
Bueno, pues como habíamos dicho, nos vamos a querer rescatar dos partes fundamentales del programa, dos pilares. Uno es la historia, que va a venir Rubén con ella, y otro es el misterio. Así que, Rubén, de historia, ¿qué querías preguntarle al maestro Callejo? Evidentemente hoy no vas a aprender nada, Jesús. Hoy te hemos traído precisamente para que permitas a nuestros oyentes, que seguramente sean igual de ignorantes que nosotros en los temas que vamos a tratar. Sí, insultales, bien. Bueno, que si escuchan este programa es que tampoco tiene un nivel... Sí, el nivel no está muy alto, es verdad. Bueno, por eso queremos subírselo con este programa. Claro, queremos enseñarles un gran programa como La Escóbula de la Brújula y queremos tratar ciertos temas para picar su curiosidad y que escuchen un programa bueno de verdad como es La Escóbula de la Brújula. Entonces, uno de los programas que a mí más me han tocado o me han gustado trataba sobre la conquista de los conquistadores. Bueno, Jesús, yo quería empezar, yo soy maestro de primaria, ¿vale? Yo trabajo con niños de 7-8 años. Lo que pasa es que alguna vez me ha tocado sustituir en alguna clase con niños más mayores. Y alguna vez he tenido la sorpresa de encontrarme en un libro de texto que Colón descubrió América sin querer. Yo quería zanjar ya de una vez este tema porque a mí esto me afecta muy personalmente, no sé por qué, quizás sea esa pasión de la que hablábamos, pero cuando escucho a gente que sabe de verdad y he escuchado y he leído tanto sobre el tema, me sigue pareciendo increíble a día de hoy se siga estableciendo en los libros de texto que llegó de chiripa, que Colón no tenía ni idea, no tenía mapas, no sabía nada. Entonces, por favor, si puedes darnos tu opinión. Bueno, por lo que veo y por lo que me cuentas, se sigue diciendo lo mismo que en los libros de hace 50 años. O sea, que es lo que también se decía en los la fuerza, libros no de sé primaria. Si de los mitos o las leyendas o como lo quieras llamar, que al final tiene más fuerza que la historia de verdad. Sí, esto es como que decíamos, ¿no? Que colocas un fake news ahí en internet y es eterno. O sea, sí, dura siempre, da igual que demuestres lo contrario. Que se desmienta 1000 veces. Claro, a ver, esto ya, lo del descubrimiento de América, ya hay muchas cosas que sabemos, pero es que si fuéramos rigurosos, habría que decir que el descubrimiento de América se hace 500 años antes por los vikingos. Está demostrado, o sea, que hay huellas en esa América del Norte, ¿no? Ya sabes que sería un poco todo lo que es en la península del Labrador, en Terranova. Ahí se han descubierto vestigios vikingos sin ningún tipo de duda ya. O sea, es verdad que no regresaron, que no lo hicieron Vox Populi como lo hizo Colón. O sea, pero bueno, incluso si fuéramos más rigurosos, antes de los vikingos ya hubo otro tipo de visitas, pero bueno. De hecho, hay mitos de hombres barbudos, ¿no? Que los consideraban dioses al otro lado sí, claro. Si entramos en los mitos mesoamericanos, ¿no? Yo qué sé, cuando se habla de Kukulcán, cuando se habla de Viracocha, cuando se habla de Quetzalcóatl, cuando se habla, bueno, de todos los mitos de todas las zonas, ¿no? Tanto de Mesoamérica como de Sudamérica, siempre se hace referencia a dioses blancos, barbudos, que llegaron del este y que prometieron, o sea, se fueron en algún momento dado, dejaron ahí una civilización, dejaron una serie de progresos y luego prometieron volver. Hay un poco que se les confundiera, ¿no? Cuando llegan los primeros colonos blancos se les confunde con dioses por todas circunstancias, porque iban en caballos, porque llevaban armaduras, porque disparaban armas de fuego, en fin, algo muy desconocido y porque venían del este, porque venían del Atlántico. Bueno, tengo que decir que dejando esa parte, es decir, esa salvedad que ya sería un poco para profundizar quién descubrió realmente América, pero bueno, sí que lo de los vikingos yo creo que ya es incuestionable. Cuando hablamos de Colón, es cierto que a día de hoy todavía se sigue dando la misma versión, ¿no? De que Colón iba en busca de las Indias y que, bueno, pues hasta encontró... Bueno, no de casualidad, él sabía que iba a encontrar algo. Pues digo que el que diga de casualidad, ahí se equivoca. Otra cosa es que se equivocara en la distancia. Él pensaba que el mundo era redondo en aquella época. Otra de las cosas que se dicen, que la gente pensaba que en aquella época el mundo era plano, que no, ya sabían perfectamente que el planeta era redondo, pero hacía ya muchísimo tiempo. Desde los griegos y... Claro, ya desde la época de los griegos. Es verdad que durante ciertas épocas hubo teorías diciendo que era plano, en fin, que descansaba sobre unos 4 elefantes, bueno, cosas de estas, ¿no? Lo que me llama la atención es que los terraplanistas vuelven otra vez a las mismas tonterías, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, lo del mundo que era redondo ya se sabía por activa y por pasiva, ¿no? Y Colón lo sabía, lo que pasa es que se equivocó. O sea, él buscó las medidas de Ptolomeo en lugar de las que ya se sabía que eran 40.000 kilómetros que tiene la circunferencia de la Tierra, y por eso casi le provoca un motín. A ver, desde mi punto de vista, y eso lo saben muchos historiadores, primero, Colón era genovés, todavía a día de hoy se sigue diciendo si Colón era catalán, que si era de la Alcarria, que era genovés. Otra cosa es verdad que todo esto, por supuesto, yo de lo que voy a hablar a partir de ahora de historia es porque lo escuchaba a vosotros o lo recuerdo medianamente, ¿vale? Sí que recuerdo que esa sombra sobre esa duda sobre el lugar de nacimiento de Colón tiene que ver con que el propio Colón había intentado borrar muchas de las huellas
Sí, claro, no sé si por deudas suyas o de su padre. Sí, no, y también porque tenía ascendencia judía. Entonces ahí ya sabes que si no tenías eso que se llamaba limpieza de sangre, solías tener mucho más problemas pues a la hora de acercarte, por ejemplo, a las cortes. Ten en cuenta que él primero va a la corte de Portugal y luego va a la corte española. Sí. Entonces, bueno, pero él llevaba, estaba claro, llevaba las cartas marcadas. Cuando me refiero que llevaba cartas marcadas, que llevaba mapas, donde ya se sabía perfectamente que había una tierra. Él evidentemente no sabía la cantidad de cosas que podía proporcionar esa nueva tierra. Pero en las capitulaciones de Santa Fe ya se establece claramente que él, en las tierras que ha descubierto, además aparece así, que ha descubierto, no dice las que va a descubrir, que ha descubierto, lo cual es una errata deliberada de las capitulaciones de Santa Fe, que para mí son muy llamativas. Entonces, él, como ya sabe lo que va a haber allí, porque ya tiene, digo, cartas marcadas, porque tiene, en fin, el mapa del prenauta y, en fin, otro tipo de mapas, pues claro, dice que le nombren gobernador, que le nombren virrey, en fin, que le den un diezmo de todo lo que encuentren, ya sabía perfectamente que allí iba a encontrar cosas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Y por qué esa diferencia? O sea, ¿y por qué crees que se sigue contando el mismo mito? ¿O por qué seguimos cayendo en el mismo error? Porque es que entre los propios historiadores no se ponen de acuerdo. O sea, si tú miras historiadores precolombinos o historiadores, por ejemplo, de esa época histórica en concreta, ¿no? Que estamos hablando de la Edad Moderna, ya sabes que con el descubrimiento de América, oficialmente es cuando se termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, ¿no? Bueno, pues historiadores de esa época no todos se ponen de acuerdo. Hay algunos historiadores que todavía siguen diciendo que Colón fue a la aventura y que se encontró lo que se encontró, y hay otros historiadores, pero además con pruebas y demostrándolo, que sabía perfectamente dónde iba y sabía además las millas náuticas. Ya te digo que se equivocó en la distancia de la circunferencia de la Tierra. Las medidas geográficas que tenía el planeta, ¿no? Pero él sabía perfectamente que allí iba a encontrar algo. ¿Por qué eso? Porque ya había gente que había estado, que había regresado, como el prenauta famoso, ¿no? El que se encuentra en la isla de Madeira. Él además accedió a unos manuscritos fundamentales. Él, sabes que se casa con Felipa Moniz, que era la hija del gobernador de Madeira, o sea, por lo tanto, y el gobernador de Madeira sabía, o sea, tenía acceso a la escuela de Sagres donde estaban todos los mapas de todos los portugueses que se habían adentrado en esas latitudes. Entonces, él ya tenía una información privilegiada sin ninguna duda. De hecho, en el Piri Reis, fíjate, el Piri Reis, ahí tienes un documento clarísimo, un documento de 1513, sí, pero para que veas un poco, cuando muchas veces los catedráticos o los historiadores dicen, es que no tenemos pruebas. Dice, vamos a ver, el Piri Reis, es un dato solo, ¿no? 1513. Dice, bueno, no, pero esto es posterior a 1492. Sí, espera. 1513, un mapa, o sea que fíjate, pocos años después del descubrimiento de América, donde tan importante es el texto como lo que aparece dibujado, ¿no? Ya sabes que es una parte del mapa que solo ha llegado a nosotros, que es la parte de América. Bueno, pues en el texto ya se está diciendo que Kemal Reis, que era el tío de Piri Reis, consiguió atrapar unos cuantos barcos en las costas de Valencia, y en uno de los barcos había un marinero que había estado en las primeras 3 travesías de Colón, de las 4 que hizo, y que en esas primeras 3 travesías se le incautó un mapa que llevaba este marinero, un mapa que era una copia del mapa que llevaba Colón. Todo eso lo dice el Piri Reis. y para más Inri te está diciendo que un infiel llamado Cristóforo Colombo de Génova, con lo cual ya te está diciendo que era de Génova, llegó a esas tierras de las Antillas, que es así como se denominaba a esa parte de América en aquella época, en el año 480 de la Égira, ¿no? El 480 de la Égira, en cálculos cristianos, corresponde al año 1485. Es decir, años antes de 1492. Entonces, si vamos teniendo en cuenta este tipo de información, dices, bueno, o sea, es que ya sabía de la existencia de América incluso antes de que él fuera oficialmente en 1492 auspiciado ya por los reyes católicos, en fin, con todos los parabienes de los franciscanos. Pero a lo mejor ya estuvo antes y no lo sabíamos. A lo mejor no conocía América tal como la conocemos evidentemente a día de hoy, pero sí al menos que habría islas intermedias, ¿no? O alguna masa... Claro. Entonces tú me das permiso, como sabio al que venero, para el colegio poder decir Colón sabía que iba a América. Claro, no, para mí no hay ninguna duda. Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que es verdad, y aquí hay que reconocerlo, él se pensaba que él podría llegar a la zona de las Indias Orientales, que se llamaba. Es decir, él, sabes que lo que se buscaba era la ruta de las especias. Lo que iba buscando era especias, esclavos, oro, etcétera, claro. Entonces él pensaba, precisamente por eso, porque pensaba que la Tierra era mucho más pequeña, él pensaba que ahí podría llegar a esa zona de las otras Indias, de las Indias Orientales, y ahí encontrar tierras que eran desconocidas. Él no sabía, desde mi punto de vista, que era un
continente totalmente desconocido. Pensaba que eran tierras no conocidas, pero dentro de lo que serían las Indias orientales. Lo que se encuentra es un continente diferente. De hecho, cuando se llega a Cuba, él piensa que Cuba no es una isla. Fíjate que en el mapa del Piri Reis sí aparece ya Cuba como una isla. En aquella época no se sabía que era una isla. La gente todavía no lo había bordeado del todo. Se pensaba que formaba parte de ese nuevo continente que se estaba descubriendo, el que llamaban el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se fueron descubriendo posteriormente. Colón sí sabía que iba a descubrir nuevas tierras, pero evidentemente no sabía que iba a ser un nuevo continente. No sabía que iba a ser un nuevo continente. Y de hecho, el error, en fin, para que veáis los guiños de la historia, al final lo acaban llamando América por Américo Vespuccio, cuando realmente se debería llamar Colombia. O sea, si fuéramos más precisos y más rigurosos. Y el mérito que tiene Colón no es el que descubre América, que ya estaba descubierta América muchísimo antes, sino que es el que hace un viaje oficial, regresa vivo, lo cuenta y se hace oficial. Y a partir de ahí ya las cortes europeas tienen que reconocer que hay unas nuevas tierras que se pueden investigar y que el mar Tenebroso, que era el mar Atlántico, no era tan peligroso, es decir, en el sentido de que no había dragones que te estaban esperando por ahí, sino que se podía transitar conociendo las corrientes que conoció. Fíjate qué curioso que Colón llega a la isla de La Gomera cuando dices, si tú coges desde Palos, si vas y ya trazas una línea recta, tú no bajas hasta La Gomera. ¿Por qué baja hasta La Gomera? Porque sabe que ahí encuentran los vientos alisios, que es mucho más fácil. Para saber eso, quiere decir que antes alguien le tuvo que haber transmitido esa información. Eso es. Entonces, en blanco y en botella. Él sabía perfectamente dónde iba. Entonces, bueno, todo lo demás... ¿Y cómo iba? Especulaciones. ¿Y cómo iba? Ya te digo, casi le cuesta la vida, porque al final los hermanos Pinzón, en fin, tuvieron sus problemas, casi hubo un motín. Eran unos marineros. Eran los marineros, que ya sabes que eran todos... Yo te quería hablar de unos años después, cómo cambió la concepción, pues eso, la concepción europea, asiática, el descubrimiento de América, la concepción del mundo. La concepción cambia totalmente. Es que a partir de ahí se descubre nuevas tierras y las nuevas tierras significa un nuevo comercio. O sea, todo eso que se descubre sirve para ver una cantidad de posibilidades tremendas a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural, porque a partir de ahí es cuando se empiezan a hacer esas travesías que luego España tiene ese monopolio, ¿no?, con el galeón de Manila, por ejemplo, pero que luego tanto Gran Bretaña como Holanda también crean esas compañías de las Indias Orientales que sirve para enriquecerse. Y sobre todo ya posteriormente con el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes, que no termina dando la vuelta al mundo, pero si la termina Elcano, también abre nuevas posibilidades. O sea, cuando se descubre el estrecho de Magallanes, que por fin puedes conectar esos dos océanos, eso ahorró muchísima travesía. Lo que ocurre con el descubrimiento de América, cuando ya se hace oficial, ya te digo, yo tengo mi teoría de que ya se sabía que América existía, lo sabía, me refiero, Portugal, lo sabía España, pero bueno, no lo quisieron dar a conocer por intereses geoestratégicos. Pero cuando ya se demuestra que es así, es un botín muy preciado por muchísima gente. Entonces, España es el momento en el que él tiene para dar a conocer toda la cultura de Europa que llega hasta allá. Igual que todo lo que se estaba aprendiendo de América, o sea, nuevas culturas que se desconocían, como la azteca, como la maya, como la inca, empiezan a ser conocidas en Europa. Y junto con la cultura, los productos. O sea, nuestra comida de ahora se debe en gran parte a todos los productos que encontramos en América. También es verdad que con la comida llegan enfermedades, pero también nosotros llevamos enfermedades. Es decir, y tanto. Que da un cambio total a nuestra cosmovisión que teníamos del mundo a partir de aquel momento. Algunas cosas para bien, para mí la mayoría, y algunas cosas para mal. Y aquí entro yo para preguntarte sobre por qué la leyenda negra sigue tan vigente a día de hoy, en estas alturas del siglo XXI. Bueno, o a quién le interesa, aparte de que un poco a nosotros a veces, porque quizás nosotros somos un poco los primeros... Un poco cainitas, ¿no? No, bueno, sigue vigente porque a alguien le interesa que esto siga vigente. O sea, la leyenda negra tuvo su función en su momento por causas naturales, si quieres. O sea, porque éramos los que dominábamos. Por los enemigos naturales que tuvimos en España. Claro. O sea, los holandeses, Roma... por supuesto... Igual que los franceses, igual que los británicos. Evidentemente, había que cargar las cintas contra España porque España era una auténtica potencia, era un imperio, no lo olvidéis. Entonces, claro, había que cargar la leyenda negra en lo que contra fuera, el más fuerte. La Inquisición, claro. Sí, pero aquí lo curioso es que en su día también Roma o Alejandro Magno también tuvieron leyenda negra
Claro, esa pues normal. termina, esa empieza y termina. Sin Claro, embargo, la Eso es española lógico. Nunca acaba. La continúa. leyenda negra te la ponen, te colocan el San Benito, tus enemigos, pero es lógico. O sea, ¿cuál ha sido el problema de la leyenda negra? Es que muchos españoles se han creído o nos hemos creído esa leyenda negra. Y ese es el gran error. Y el gran error es que a día de hoy que haya partidos políticos que están en el Congreso que se crean la leyenda negra es para darles de tortas, porque eso es desconocer totalmente la historia. Es decir, claro, si empezamos ya con la leyenda negra, es que todos tienen leyenda negra. Entonces, ¿por qué no sacamos la leyenda negra de Bélgica y todas las barbaridades que tiene el pueblo? ¿Por qué no sacamos la Leopoldo leyenda II. negra de Gran Bretaña que tiene barbaridades a punta pala? ¿Por qué no Para mí sacamos los que más, pero es como si nosotros culpáramos a los árabes cuando nos invadieron o a los romanos. romanos Por eso digo que es a absurdo, los romanos. Por el latín. Y yo no Es creo que eso. tenga que ver esto, ni siquiera hablabas de política, no creo que tenga que ver con una ideología, porque yo veo de un lado a lo mejor que se apropian de los símbolos, por el otro lado que practican el presentismo, no tiene nada que ver, que a mí me parece que No lo que debería tener subyace que sobre ver, todo claro, es pero se ha como politizado. incultura. Claro, pero se ha politizado, ese es el problema, a eso me refiero. Es decir, que cuando llega un 12 de octubre, sería un día para celebrar eso, lo que es la hispanidad, un día de un encuentro que hubo con otras culturas, con otra forma de entender el mundo, eso es para celebrarlo. Y fíjate, y si eso, en lugar de hacerlo España, lo hace Estados Unidos, lo hubiera hecho Gran Bretaña, bueno, ese día es de fastos. Y sin embargo, ahora, cuando llega el 12 de octubre, ¿qué ocurre? A eso me refiero que la ideología que se la quiere poner. Hay partidos políticos que dicen que no hay que celebrar nada porque ha sido un genocidio. ¿Pero qué genocidio? Pero, Eso es desconocimiento. claro, a eso voy. O que tires una estatua de Colón, o que tires una estatua de Fray Junípero Serra. Eso es desconocimiento. Pero, ojo, una cosa es el desconocimiento histórico y otra es la ideología que tú le quieres dar a ese acto vandálico. Claro, pero si se combinan los dos ya es letal. Porque Claro. si se... Entonces, la leyenda negra tenía que haber desaparecido hace tiempo, ya está. La leyenda negra tenía que haber desaparecido en el siglo XIX cuando desaparece la Inquisición. Y punto. Y más cuando este descubrimiento, como lo queramos llamar, de América, es lo que propicia una época de esplendor en las artes, en la cultura española increíble. Claro. Que es de la que yo, por lo menos, siempre hago en este podcast proselitismo de la cultura española, ¿no? Que es algo que debería unirnos, ese patrimonio cultural, ese acervo cultural que tenemos los españoles, que no tienen la gran mayoría de los países. Nada, pero el problema de España era uno Soy un poco chauvinista, Jesús. Soy un poco chauvinista. No, bueno, chauvinistas son los franceses, que eso sí que lo saben hacer bien. Son bastante chauvinistas. Totalmente. No somos tanto chauvinistas. Tenemos, para mí, No, dos yo en problemas. particular lo soy, no lo soy. No, yo también. Yo siempre, yo reivindico que la historia de España tiene sombras y luces, pero te aseguro que hay más luces que sombras. Pero claro, si nos quedamos solos en las sombras, pues no avanzamos. ¿No? Para mí los dos problemas graves, uno lo habéis citado, es el cainismo, ¿no? Somos muy cainitas y nos gusta más, en lugar de alabar nuestras glorias, nos gusta alabar más nuestras miserias. Y luego que tenemos un complejo histórico. Es decir, no sabemos historia, desconocemos en general la historia. Eso yo creo que es lo primero. Y tenemos un complejo histórico. O sea, y un complejo histórico es que nos avergonzamos de muchas cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces, claro, con eso es muy difícil seguir. O sea, cuando tenemos lo que tenemos y hay que ser objetivos, pues vamos a valorar lo bueno que hemos hecho, y hemos hecho muchísimas cosas buenas. Todas las universidades, las primeras universidades que hay en América, todos los colegios, todo viene la vuelta de España. al mundo, la primera cartografía del mundo. Si nos quedamos en la masacre que hicimos a los indios de no sé qué, pues no avanzamos, a eso me refiero. Es que ¿sabes qué pasa, Jesús? Claro. Que tengo aquí un listado enorme de temas que te quería hablar de la conquista. Bueno, me había preparado Hernán Cortés. Increíble. Pero es que eso daría para programas. Claro, enteros. entonces yo creo que voy a dejarlo aquí. Yo quería dejar este punto aquí, que es ese desconocimiento de la historia. ¿A quién interesa que tengamos ese desconocimiento de la y complejo? Y tenemos un complejo de inferioridad respecto a la historia. Mira, Gran Sí, Bretaña pero ha hecho el complejo... auténticas burradas, ha hecho auténticas burradas, auténticos genocidios, Gran Bretaña, o sea, eso tienes que ver su historia, pero sin embargo ellos han tenido la habilidad de taparlo. ¿Sabes? No, y nadie Nosotros hemos hecho muchísimas menos burradas y tenemos bueno, no sé, como la mala conciencia de decir, no, vamos a sacar nuestras miserias. Pero qué miserias, ya sabemos que las tenemos, pero vamos a aportar también todo lo grande y lo grandioso que hemos aportado a distintos pueblos, no me refiero solo a América, ¿no? Sino también a distintas partes de Europa. O sea, a día de hoy no se tendría que hablar de la leyenda negra para nada. No hay ni una hispanofilia ni tampoco una hispanofobia. No hay una leyenda negra ni hay una leyenda rosa. Es decir, hay que mantenerse en un término medio. Y si no somos objetivos, pues mal vamos. ¿Tú no crees que quizá esto también a día de hoy se está fomentando desde Estados Unidos? Esto es una teoría mía. Porque también Estados Unidos está cambiando tanto que cada vez tienen más peso los descendientes de hispanohablantes, que es un modo también de quitarle de sus raíces, que no se sientan orgullosos de su origen. Lo que hay ahora precisamente es la simbiosis entre las dos culturas, porque hubo precisamente mestizaje.
Y porque hubo nosotros lo mestizaje. hacíamos así, que es lo que la gente desconoce. Y hubo Claro, que mestizaje nosotros porque el nos que descubrió mezclábamos. América fue España. Si descubre América los ingleses o los franceses, no hay mestizaje. Ya te digo, podría estar horas hablando de esto contigo y preguntar dónde están los indígenas australianos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Por eso, pues te digo que cuando entramos, es que, ¿cómo discutes con alguien que no sabe, pues eso, las 4 reglas básicas de la historia? Entonces es muy difícil discutir con ellos. Entonces, está claro que es muy fácil. La ideología, en fin, bastante fanática en este sentido, y echar la culpa, pues a alguien, en este caso España, porque además, como España, nuestros dirigentes tampoco tienen capacidad de defenderse, porque claro, Sí, porque cuando no lo alguien nos ha conocen ni atacado, ellos. y nos han atacado, de, no, España tiene que pedir perdón, pero ¿qué perdón? O sea, si tenemos que pedir perdón, tendremos que pedir perdón todos. Entonces, nuestros dirigentes, precisamente por ese desconocimiento histórico que tienen, tampoco son capaces de defenderse cuando nos vienen críticas de este tipo. Y yo creo que si alguien lo hiciera, también pues, se politizaría y se le malentendería. Pues así, vamos. Si alguien no, se mojara en ese sentido, por eso también vamos. debería por todos lados. Creo que se debería conjugar pues eso, reivindicar en nuestra historia, que fuimos un imperio, con también, oye, que yo también me siento orgulloso de los 700 años que estuvieron aquí los árabes y de la historia que han dejado aquí. Pues claro. Y además hubo épocas de auténtico esplendor. Y no hablar de ellos o les echamos, que también eso es una cosa que se sigue repitiendo. Pero hubo una convivencia ahí durante siglos, pero convivencia. Claro. O sea, la gente se cree que estamos pegando de palos ahí los árabes. Durante 800 años. Que no, que hubo muchas alianzas, que hubo muchas situaciones de paz, de convivencia, sí. Claro. Y el califato de Córdoba en aquella época, era la ciudad más próspera de toda Europa que había, era la ciudad más culta, más refinada, más hermosa de todo el orbe occidental. Tenía una biblioteca de 400.000 ejemplares, era la delicia y la envidia de cualquier ciudad europea. O sea, que estaba en el Andalus, claro que estaba en el Andalus, pero es que el Andalus era España. Entonces, ¿cómo podemos desterrar que eso no eran españoles? Eran españoles, claro que eran, porque estaban viviendo en España. No, para que había invasiones, y había sus problemas, y había sus... Igual que los reinos cristianos, ¿qué te crees? ¿Que se llevaba bien los reinos de Aragón con el de Navarra o con el de León? Pues no, se llevaban a tortas entre ellos, pero ¿y qué? Eso forma parte de la historia. Siempre ha habido Juego de Tronos en cualquier circunstancia. Pero bueno, como te decía, tengo un montón de ideas que me encantaría que... Porque mi apartado era la historia, el de mi compañero Guillermo es el misterio. He consumido mucho tiempo de mi apartado, así que me encantaría volver a repetir este conté más adelante, pero doy paso a mi compañero para hablar del misterio, que como hemos dicho antes, no es solo lo paranormal, sino que el misterio está en muchos más lugares. Bueno, y las ganas que yo tengo también de desarrollar ahora todo esto, pero igual nos hemos excedido un poquito, ¿no? O sea, hago como que me miro el reloj, llevamos 45 minutos de programa. 46, de hecho. ¿Qué os parece si detenemos aquí las máquinas y las grabaciones y volvemos el próximo día a hablar de la parte de misterio en Podcastes? Pero a lo mejor don Jesús Callejo no quiere volver la semana que viene. Jesús, ¿te importaría que la semana que viene volviéramos y hablamos de misterio? Claro, me faltaría más. Claro. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que acaba así de manera un poco abrupta, pero bueno. Muchas gracias, Rubén, por haberte comido todo el programa. De nada, la verdad es que es un placer. La verdad es que viniendo aquí con un montón de cosas preparadas. La verdad es que te has preparado un montón de cosas que, pues nada. ¿Pero te he visto disfrutar? Yo disfruto muchísimo, pero voy a poder hablar de Hernán Cortés la semana que viene. Tú la semana que viene vas a estar calladito. Bueno, ha sido un placer. Jesús Callejo, Rubén Bernabé, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Con Jesús Callejo. Te colonizo. Mueve ese tubérculo, culo, tubérculo, culo. Dame la patata, dame la patata. Descubriendo un nuevo mundo. Tu color te colonizo. Uso colonia, número 1 continente. Hola, sí, perdona. Bueno, soy Eric el Rojo y que lo de llegar a América ya lo hicimos los vikingos hace unos años atrás. Concretamente 510 años antes que vosotros.